La Primera Guerra Mundial, que terminó en 1918, dejó a Europa en ruinas. Millones murieron y ciudades enteras quedaron reducidas a escombros. Las potencias aliadas victoriosas, lideradas por Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, se reunieron en Versalles para determinar los términos de la paz. El tratado que redactaron, conocido como el Tratado de Versalles, tenía la intención de asegurar una paz duradera y castigar a Alemania, considerada la agresora en el conflicto. Sin embargo, los severos términos del tratado sembraron las semillas del resentimiento y la inestabilidad que finalmente contribuirían al ascenso del nazismo y al estallido de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, firmado en junio de 1919, fue un documento complejo y controvertido. Su objetivo era prevenir futuras guerras, debilitando a Alemania militar, territorial y económicamente. Los duros términos del tratado tenían como objetivo paralizar la capacidad de Alemania para volver a hacer la guerra. El Tratado de Versalles impuso importantes pérdidas territoriales a Alemania. Alsacia-Lorena, una región rica en recursos, fue devuelta a Francia. Alemania también perdió territorios a manos de Polonia, Dinamarca y Checoslovaquia. Estas pérdidas territoriales no solo disminuyeron el tamaño de Alemania, sino que también separaron importantes regiones industriales y agrícolas del resto del país. El tratado también restringió significativamente las capacidades militares de Alemania. El ejército alemán estaba limitado a solo 100.000 hombres y se abolió el servicio militar obligatorio. La otrora poderosa armada alemana quedó reducida a una sombra de lo que fue. Además, a Alemania se le prohibió poseer una fuerza aérea, tanques o submarinos. Estas limitaciones tenían como objetivo evitar que Alemania representara una amenaza militar en el futuro. El aspecto más controvertido del tratado fue el artículo 231, conocido como la cláusula de culpabilidad de guerra. Esta cláusula obligó a Alemania a aceptar toda la responsabilidad por causar la guerra. Esta atribución de culpa fue profundamente resentida por el pueblo alemán, que sentía que estaba siendo injustamente señalado para el castigo. El Tratado de Versalles tuvo un impacto devastador en la economía alemana. Los fuertes pagos de reparaciones impuestos a Alemania, que ascendían a miles de millones de dólares, paralizaron las finanzas del país. La pérdida de regiones industriales clave debilitó aún más la economía, lo que provocó un desempleo generalizado y una hiperinflación. Las consecuencias sociales del Tratado de Versalles fueron igualmente graves. Millones de alemanes estaban desempleados y luchaban por sobrevivir. El valor de sus ahorros fue aniquilado por la hiperinflación. La combinación de dificultades económicas, malestar social y humillación nacional creó un caldo de cultivo para las ideologías extremistas. Tras la Primera Guerra Mundial, surgieron numerosos partidos políticos en Alemania, cada uno compitiendo por el poder. Entre ellos se encontraba el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, o Partido Nazi, un grupo de extrema derecha, nacionalista y antisemita. Los nazis capitalizaron el descontento y la ira generalizados entre la población alemana. El partido nazi, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, un demagogo carismático y despiadado, explotó los sentimientos de resentimiento y humillación que muchos alemanes sentían como resultado del Tratado de Versalles. Hitler utilizó hábilmente la propaganda para difundir el mensaje nazi, culpando a los judíos, los comunistas y otros chivos expiatorios por las desgracias de Alemania. Adolf Hitler, un veterano condecorado de la Primera Guerra Mundial, se unió al partido nazi en 1921 y rápidamente ascendió en sus filas. Los poderosos discursos de Hitler, impregnados de fervor nacionalista y promesas de restaurar la antigua gloria de Alemania, resonaron en una población desesperada por el cambio y el regreso a la grandeza. En 1923, Hitler y el partido nazi intentaron tomar el poder en Baviera, en lo que se conoció como el Putsch de la cervecería. El golpe fracasó y Hitler fue encarcelado. Durante su tiempo en prisión, Hitler escribió Mein Kampf, Mi lucha, una autobiografía y manifiesto político desordenado y lleno de odio que describía sus planes para Alemania. El crack de Wall Street de 1929 y la Gran Depresión subsiguiente tuvieron un impacto catastrófico en Alemania. El país, que ya luchaba por recuperarse de la guerra y la carga de las reparaciones, se hundió en un abismo económico aún más profundo. El desempleo se disparó
y millones de alemanes quedaron desamparados. La Gran Depresión creó un clima de miedo, desesperación e ira que jugó directamente en manos del partido nazi. Hitler y los nazis explotaron la crisis económica para ganar apoyo, prometiendo restaurar el orden, crear empleos y reconstruir la economía destrozada de Alemania. A medida que crecía el poder de Hitler, también lo hacía su desafío al Tratado de Versalles. Reintrodujo abiertamente el servicio militar obligatorio, expandió el ejército alemán más allá de las limitaciones del tratado y remilitarizó Renania, una región que se suponía que debía permanecer desmilitarizada. Las violaciones del Tratado de Versalles por parte de Hitler se encontraron con respuestas débiles e indecisas de las potencias occidentales. Esto envalentonó a Hitler y lo convenció de que podía seguir actuando con impunidad. Comenzó a seguir una política exterior agresiva, con el objetivo de expandir el territorio de Alemania y establecer el dominio alemán en Europa. El Tratado de Versalles, aunque tenía la intención de prevenir futuras guerras, finalmente contribuyó al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Los duros términos del tratado, en particular la cláusula de culpabilidad de guerra y los agobiantes pagos de reparaciones, crearon resentimiento e inestabilidad en Alemania. Fomentó un entorno en el que las ideologías extremistas, como el nazismo, podrían florecer. El fracaso de las potencias occidentales para hacer cumplir las disposiciones del tratado y su apaciguamiento de la agresión de Hitler envalentonaron aún más al régimen nazi. Las lecciones del Tratado de Versalles son claras. La paz no se puede lograr mediante medidas punitivas que humillan y empobrecen a las naciones derrotadas. El Tratado de Versalles es un claro recordatorio de la importancia de abordar las causas profundas de los conflictos y la necesidad de acuerdos de paz justos y equitativos. El fracaso del tratado para crear una paz duradera destaca los peligros de imponer castigos severos a las naciones derrotadas e ignorar las consecuencias económicas y sociales de la guerra. El legado del Tratado de Versalles debería servir como una advertencia para las generaciones futuras. Subraya la importancia de la diplomacia, la cooperación internacional y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos. Solo a través de la comprensión y la atención a las quejas de todas las partes involucradas, podemos esperar construir un mundo más pacífico y justo.